Aquí. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios por este día, un domingo más que nos permite congregarnos. Y si tú estás aquí, pues es por la gracia de Dios y hay un propósito detrás de ello. Así que vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El mensaje hoy tiene un título y le puse la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Y ya estamos, este es el cuarto mensaje, ya bien entrados en el estudio de este evangelio, escrito por mano de Juan Marcos. Y estudiamos a detalle cómo el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿te acuerdas? En una completa obediencia a la voluntad del Padre. Y acto seguido del bautismo, va impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y venció. Allá donde el primer Adán fracasó ante la tentación y cayó, en este caso nuestro Señor vence la tentación. Y la semana pasada estudiamos cómo fue el inicio formal del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Y se acerca ya a las personas anunciándoles el evangelio. Les decía, acérquense, el reino de los cielos está hoy entre ustedes. ¿Se acuerdan? Verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y una vez que sucede esto, da inicio a reclutar a estos primeros 4 discípulos, que son pescadores, que tendrían la función de ser ese eslabón entre Dios en el cielo y la iglesia en la tierra, y estaban estos hombres. Primero estaban Andrés y Simón, son a los primeros 2 que llama, y después aparecen Jacobo y Juan, que al poco tiempo Jesús les pone un apodo, ¿se acuerdan? Los Boanerges, que significaban en México hijos de la guayaba. Es algo fuerte, era como hijos del trueno, o sea, tenían su temperamento, ¿verdad? Como usted comprenderá. Y les pone así el Señor Jesús, hijos del trueno. Ahí vienen estos tremendos, ¿no? Y siguiendo esta misma línea de cómo el Señor comenzó su ministerio aquí en la tierra, ahora el Señor Jesús va a dar paso a mostrarle a las personas su autoridad. ¿Su qué? Autoridad. Esa va a ser la línea y la palabra que va a ser clave hoy, de principio a fin. ¿Qué viene a su mente cuando yo digo la palabra autoridad? Policía, poder, obediencia, superioridad, disciplina, obediencia, sometimiento. Cada quien puede asociar la autoridad con algo o con alguien, pero tiene que ver casi siempre con una persona, ¿cierto? Una persona, hablamos de un hombre o de una mujer que le fue dado poder, ya sea para gobernar o bien para ejercer un mando. Si hablamos de gobierno, empezaríamos con el presidente de la República. Después está el Congreso, luego hay jueces y están los poderes. Ya no sé si son reales, pero ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y quién lo dirige o quién lo gobierna? Personas. Pero si hablamos de poder, de autoridad en cuanto a ejecución, pues están los papás en el hogar. ¿Sí sabía o no? Dicen, yo paso. No de él o de ella, de los dos. Son autoridad, están puestos ahí de parte de Dios para gobernar el hogar y dirigir la vida de los hijos hasta que sean mayores de edad. Los maestros en la escuela, en mis tiempos sí se les respetaba. ¿Hay maestros aquí? Una manita por ahí, 2 manitas. Hoy los tiempos han cambiado, pero son figuras de autoridad. Si hablamos del trabajo, están los jefes. Mira, pasó el trago amargo, porque está sujeto a algún jefe. Pero hay jefes aquí.
Pero cuando hablamos de la parte espiritual, por derecho de creación, la máxima autoridad es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y la tercera persona, el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo ejecuta el Señor Jesús la autoridad. ¿Estamos listos? Vamos a iniciar entonces con el versículo 21. Recordemos muy rápido que geográficamente se dirigen hacia Galilea. Si te acuerdas, cuando empieza el ministerio terrenal de Jesús, dice el verso 1, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y eso marcó el inicio del ministerio en la tierra. Ya cuando hace a sus discípulos, leemos andando junto al mar de Galilea, o sea, ya estaba ahí y ahorita están llegando a Capernaum, que es una ciudad que está situada a la orilla del mar de Galilea. Es un lago muy grande de agua dulce, de 11 kilómetros de ancho por 21 kilómetros de largo, repleto de peces. Entonces Capernaum era un puerto bien importante en la época de Jesús. Y estaba lleno de gente de todo tipo. Había judíos, había gentiles, había soldados y habían muchos funcionarios romanos viviendo ahí. Era como una capital, estaba muy poblado. Entonces, ahora sí, vámonos, verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a quedarnos hasta ahí. Ya está en movimiento nuestro Señor Jesús, ya está, digamos, en activo, junto con sus 4 aprendices, y el texto nos dice, entraron. El Señor no tenía que ir a una sinagoga, Él enseñaba al aire libre, en una barca, caminando, todo el tiempo estaba enseñando. Pero en este caso entra a una sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? La sinagoga era un lugar en donde se establecían los judíos. A cualquier lugar donde ellos llegaran, como mínimo si había 10 padres de familia, mayores de edad, solventes económicamente, se reunían y fundaban una sinagoga. ¿Qué pasaba en la sinagoga o qué hacían? Culto. Era muy parecido a lo que hacemos el día de hoy. Ahí también se daba educación a los hijos y había reuniones comunitarias. Esto nació cuando el pueblo fue exiliado a Babilonia y tomaron esta costumbre de comenzar a hacer como pequeñas iglesias. Era diferente al templo, que allá sí se ofrecían holocaustos, aquí no. Y era una costumbre reunirse ahí y hacer sus reuniones. Y todas las ciudades tenían por lo menos una sinagoga. Las ciudades que eran muy grandes, como Cancún, pues habían varias, estaban ubicadas en varios lugares de las ciudades y cada una tenía su rabino y pues cada quien acudía pues al que mejor le cayera, ¿no? Como pasa en la actualidad. Venimos de una iglesia, vamos a otra y no, es que este pastor me hizo feo y había varias sinagogas. En las sinagogas, muy rápido se leían las escrituras, textos del Antiguo Testamento, se oraba y se adoraba a Dios. Por eso digo que es algo muy parecido a lo que hacemos aquí. Ahora, el texto nos dice que lo hacía el Señor Jesús en los días de reposo. Eso se conoce como el Shabbat. Inicia el viernes en la tarde y dura 24 horas hasta el sábado, digamos, a la misma hora que cuando cae la tarde o inicia la noche, del viernes hasta el sábado. ¿Por qué lo hacía el Señor Jesús de esta manera? Creo yo que por dos aspectos. No había tiempo que perder. O sea, son 2 puntos los que voy a tocar, pero el primero era no había tiempo que perder. Jesús, pero es que es el Shabbat y no importa, tengo que enseñar. Y le gustaban esos días de reposo, dice que lo hacía. Dice Juan que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dice Jesús. Entonces eso era uno. Pero lo otro, si se acuerdan ustedes, hizo muchos milagros y enseñaba en sábado. Y le decían, ¿cómo sanó a esta persona del brazo si es sábado? Pero también creo que lo hacía el Señor Jesús para romper las tradiciones judías. ¿Sí lo creo o no? Hoy es igual. Quienes servimos a Dios, yo lo hago el día que todos descansan. El domingo todos están viendo el fútbol en familia y yo aquí estoy sirviendo a Dios. Pero también lo hace para romper nuestros rituales. Toda tradición que tú puedas tener, como en el tiempo de los judíos, Jesús la rompe. Pero vamos a poner atención en lo que a Marcos le interesa. Verso 22.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene y no como los escribas. ¿Como quien tiene qué? No sabemos el tema. No dice, en otras citas sí dice que rollo del Antiguo Testamento abrió. Aquí no sabemos el tema. Marcos no nos lo revela, no lo considera importante. ¿Qué sí considera importante Marcos? Que lo hizo con autoridad, desplegada por el Señor Jesús. Y lo otro que nos muestra Marcos es la reacción de las personas. Se admiraban. Nunca antes habían escuchado a un rabino hablar con tal poder, con tal exactitud, con tal seriedad. Y la palabra griega original literalmente es estar profundamente afectado del alma. O sea, estaban escuchando a Jesús y fueron afectados en el alma. Les vino temor, les vino asombro, dijeron, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre? Las personas lo están escuchando y pudieron ver la diferencia entre lo que conocían y por eso hacen el comparativo. Dicen, no, este enseña tremendo. ¿No cómo? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Se conocían como los maestros de la ley. Eran expertos en la exposición de la Torá, la ley de Moisés. Hombres que se habían preparado muchísimo en la escritura, bien preparados, se consideraban eruditos del Antiguo Testamento. A veces estaban tan bien preparados que eran superiores en conocimiento al sumo sacerdote. Pero dice que el Señor Jesús les hablaba con autoridad. Esa autoridad es la palabra griega exousia y significa gobierno, dominio. O sea, dominaba el tema Jesús. Poder. Cosas sucedían en las personas mientras lo escuchaban. Se les empezaba a abrir el entendimiento de las cosas espirituales y claridad. No era nada rimbombante, no tenía que ir al griego, al hebreo, o sea, él era muy claro y todas las personas lo entendían. Y de eso habla la palabra autoridad. Porque los escribas eran personas tan preparadas que de pronto les gustaba citar a otros rabinos. Y en esa búsqueda de hacerlo más excelso, se perdían y se centraban en las cosas minuciosas que no eran importantes, se volvían místicos, se volvían confusos. Y yo creo que en la actualidad cometemos el mismo error, ¿no creen? Hay un riesgo ahí cuando queremos compartir el evangelio y nos metemos a leer libros de otros autores y no, como dice tal, ¿no? Mucho más ahora con los medios electrónicos. Es que sigo a tal pastor. No, escuches este otro pastor. No, está bien tremendo. Y oímos y oímos y oímos predicadores por la facilidad que hay ahora en el YouTube o en las redes sociales. Y ya cuando compartimos traemos una mezcla de cosas que hay muy poca Biblia en realidad. Hay muchas otras cosas de alguien que ya procesó ese alimento. Pero el Señor Jesús siempre enseñaba las Escrituras. Y miren lo especial de lo que habla esa autoridad. El Señor Jesús siempre lo hacía tratando de mostrar el espíritu que estaba detrás de la letra. Porque ya se habían perdido los escribas y los fariseos enseñando. Entonces Él regresa a la esencia de las cosas y empieza a hablarle a la gente así, de modo coloquial, de modo entendible. Y les muestra el verdadero propósito que estaba detrás de esos textos en el Antiguo Testamento. La esencia, la aplicación. Si miren, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte? Dice, os fue dicho que tal, pero yo les digo y les mostraba la esencia. No se pierdan tanto en esas cosas y el lavamiento de las manos y los rituales y no se extravíen ahí. Eso se creó en esencia por esto. Y la gente, oh, qué tremendo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y no estaba atacando eso, decía, lo respetaba, pero les enseñaba la esencia. Y hoy pasa mucho en las iglesias. Se pierden los pastores, los líderes en un montón de cosas que no es la salvación, que no es el evangelio. Y Jesús les presenta argumentos razonables que cualquier persona le escuchaba y decía, órale, pero el rabino Pascual nos dijo que, ay, y todo así. No, dice, y escuchamos a Jesús y le entendí.
le entendimos. El Señor Jesús se centraba en los asuntos importantes, en los asuntos medulares. Y así como ellos, cuando escuchamos la voz de Jesús, cuando estamos leyéndolo, wow, nos admiramos. ¿Te ha pasado? Y estás leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y te admiras de sus enseñanzas, dices, qué tremendo, con el ejemplo, con lo que hablaba, con los milagros, dices, qué cosa. Y nos asombramos igual que ellos, nuestra alma es trastornada. Pero es importante escuchar a Jesús, tener comunión con Él, porque si solo es conocimiento, una mera creencia, eso no te salva. Eso no te salva. Y puede ser que tengas ya mucho tiempo escuchando el Evangelio y sepas Jesús y la cruz y su sangre. Y ahí está el conocimiento. Pero eso no es necesario, eso no es suficiente. Ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo. Nuestra fe tiene que ser real. Tiene que nacer en el corazón. Y las palabras de Jesús tocarnos en el corazón. Toca nuestras emociones y nos transforma desde adentro hacia afuera. Amén. No te limites, no nos limitemos solamente a conocerlo. No, pues por lo que oí. Yo he oído, de oídas he oído. Porque muchos acudimos diariamente a Él, en persona, lo buscamos y le decimos, Señor, necesito conocerte, necesito escucharte, necesito tu misericordia. Pero esa relación personal no se da con mero conocimiento. Tiene que haber algo interno. Dice Martín Lutero, escúchenme, la vida del cristianismo se compone de pronombres posesivos. Una cosa es decir que Cristo es el Salvador y otra muy diferente que Cristo es mi Salvador. ¿Sí ven la diferencia? El diablo también afirma lo primero, pero solamente un verdadero cristiano puede afirmar lo segundo. Se vuelve personal. Mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Ya pasa de lo general a lo particular, a lo personal. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! Un hombre dentro de una sinagoga poseído por un demonio. ¿Será posible? ¿Qué dicen? ¿Será posible que hoy en día haya personas con actividad demoníaca dentro de la iglesia? Definitivamente sí, pero no perdamos de vista lo importante. Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, el demonio tiene una teología correcta. ¿Cómo entender eso? Bueno, es sencillo. Si entendemos que todo demonio estuvo en el cielo en un tiempo y que en un momento dado tomaron una decisión de seguir a Satanás y rebelarse contra Dios, entonces lo conocen bien. Y ahora lo ven en la tierra y dice, te conozco, yo te conozco de allá. Nada más que ahora su condición es caída y ya están sentenciados. Y dice, ¿qué vienes a destruirnos? Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es que la sola teología correcta no sirve de mucho. ¿Sí me siguen? Los demonios la tienen, lo estamos leyendo. Dice Santiago que ellos creen y tiemblan. O sea, sí les da miedo. Sí saben lo que les viene y sí saben quién es Jesús. Sino que la teología correcta pasa del conocimiento intelectual de quién es Cristo, se hace real en tu vida y esa obra salvadora. Ahora, a diferencia de los demonios, tú no le dices, vienes a condenarnos, y le dices, veniste a salvarme. ¿Sí lo ven? Esto es importante. Únicamente ese encuentro personal con Jesús te va a llevar a exclamar,
sé quién eres, el Santo de Dios, pero de este lado. Si no, también tienes seguro que un día va a ser, pero de este lado. Crujir de dientes así de, híjole, si era verdad. Y yo domingo a domingo estuve ahí, me lo tomaba como... Verso 25, pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué? Autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces el Señor Jesús da una muestra de su poder. Y con autoridad le habla al demonio y le da una instrucción. ¿Y qué hace el demonio? Se sujeta y se tiene que ir. Cállate y sal de él. En una ocasión estábamos en un congreso muy grande, era en un hotel y estaba bien lleno, así como ahorita. Y de repente alguien se levanta así de su lugar y le dice al pastor, yo te conozco, le dice así, ahorita así como están en silencio, y dice, eso que estás diciendo son puras payasadas. Y entonces el pastor le dice, cállate. Dice, ayúdenlo a salir, y ya se lo llevaron. Pero lo que quiero compartirles es que es fuerte. O sea, no es algo así. Ahorita lo leemos y a lo mejor lo escuchas y ya lo has leído, pero nunca lo habían visto. Si ahorita imagínate que se manifiesta aquí, ya algunos ya están bien dormidos. Eso es otro tipo de demonología. Pero imaginen, o sea, sí fue algo bien impresionante. Y lo que sale de labios de Jesús es cállate y sal de él. O sea, lo que está haciendo Jesús es tratando con esa persona porque él no necesita publicidad o que un demonio hable de él. Le hable de Jesús a otras personas. Dice, no, cállate, tú no. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Hechos 16 dice que salen temprano a la oración? Y aparece una mujer con espíritu de adivinación. Es bien parecido. Y ahí va atrás de ellos y día tras día. Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. Lo mismo, como haciéndoles publicidad. Un demonio queriendo, no, estos sí son de verdad. Y ya Pablo un día se harta y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, ¿a cuántos cultos creen ustedes que este hombre había acudido sin que fuera revelado ese demonio que traía? Hasta que un día, fíjense el valor de acudir a la casa de Dios. Un día, como todos los domingos, como todos los miércoles, dijo, voy a ir. Y ese día fue especial. Se encontró con alguien que lo pudo hacer libre. ¿Qué especial, no crees? Actualmente existen personas que se parecen mucho a este hombre, que estaba poseído. Y participan de las reuniones dominicales. Saben quién es Jesús, alzan sus manos, aplauden, pero aún así no lo conocen personalmente y siguen perdidos, metidos en un montón de cosas que sin saberlo abren la posibilidad, actividad demoníaca en sus vidas. Pero aquí están en las reuniones, entran a las iglesias y no pasa nada en sus vidas. Yo espero que no sea el caso. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Entonces, esto es muy poderoso y especial porque toda palabra que salga de los labios del Creador tiene poder. ¿Cómo, pastor? Sí, es la misma persona que en el Génesis 1 dice, sea la luz, y fue la luz, solo porque lo dijo. Más adelante dice, haya expansión en medio de las aguas, y fue hecho. Es el mismo que más adelante vamos a estudiar aquí mismo en Marcos 4:39. Levantándose reprendió al viento y le dijo al mar,
calla. La misma palabra que le dice a este hombre con demonio, calla, enmudece, y el viento cesó y se hizo gran bonanza. Entonces, la orden que da es cállate y sal de él. Y como lo ordenó Jesús, se tuvo que ir. Y en ese instante, ese hombre conoció verdaderamente la libertad. Una libertad tan especial que solamente Cristo puede darte. Quienes la hemos experimentado, decimos, wow, sabemos lo que vivió ese hombre. Entonces, voy a recapitular. Estamos viendo la autoridad de Jesús y hasta este punto he visto 4 puntos importantes sobre la autoridad. Número 1, en sus enseñanzas. Y entonces lo hace con autoridad y la gente se sorprende, y esa autoridad es la misma que tenía en todos sus mensajes. Pero después, sobre demonios, en donde esa autoridad de Jesús hace que los mismos demonios lo reconozcan, autoridad, pero también le obedecen. ¿Estamos? Por último, quiero que veamos la autoridad del Señor Jesús sobre las enfermedades. Vamos a avanzar. Verso 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Con quién? Con Jacobo y Juan. Entonces Jesús sale con ellos, salen, dice. Estos 4 discípulos, probablemente, esto es algo mío, no es Biblia, yo creo que van conversando de lo que pasó. Salen de la sinagoga y van, ya sea del mensaje, van caminando y dicen, oye, ¿qué mensaje? No, nunca habíamos oído algo así, ¿no? Y entonces van platicando como algunos de ustedes. El domingo salen, no veas. ¿De qué te acuerdas? No, pues que Da Vinci no fue el que hizo la catapulta, sino Usías. Y entonces van conversando de eso, o bien de lo que pasó con este hombre, ¿no? Que le salió el demonio. Se adelantan quizás un poco Andrés y Simón. Y ella dice, oye, ¿qué onda? ¿Viste eso? Sí, se sacudía. Entonces salen de la sinagoga y van caminando. Y Pedro y Andrés invitan a sus amigos Jacobo y Juan a su casa después del culto en la sinagoga. Pero también llevaban a Jesús. Y esto es un ejemplo para usted y para mí este domingo. No dejes a Jesús en la iglesia. Llévalo contigo a casa y comparte con Él tus bendiciones y tus preocupaciones. No sé si te ha pasado, pero hay domingos en donde yo llego a la casa y tomo un tiempo con Él. Digo, Señor, qué especial este servicio, qué especial ver tu casa llena, qué especial esto. Y no se queda aquí. Y ya tú sales y no, ahora sí las hamburguesas y no. Estos hombres lo llevan con Él a su casa. Y solo fue cuestión de tiempo en donde el invitado se convierte en el anfitrión. ¿Por qué? Porque en este hogar, igual que en muchos hogares, estaban atravesando una dificultad. ¿Cuál? La suegra de Pedro estaba enferma. Nota al pie. Pedro era casado. No sabemos si los otros sí o no, él sí. ¿Por qué? ¿Cuántos aman a su suegra? ¿Qué? Va de nuevo. Grábenla. ¿Cuántos aman a su suegra? Yo sí la amo, ¿eh? O sea, no sé si me tocó una muy buena suegra, yo la quiero mucho, es una mujer piadosa, pero a lo mejor a usted le fue mal y dice, no, si hubiera sido Jesús en mi casa, yo le digo, no subas a ese cuarto. Ellos tenían este problema, y es que estaba enferma, dice el verso 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Oye, Señor Jesús, queremos platicarte un detallito. Pero pregunta para usted esta mañana, ¿a quién se dirigieron estos hombres sobre este asunto en ese hogar? Directamente a Jesús. Tenemos que aprender usted y yo a hablarle primeramente a Jesús. En ese tiempo de dificultad, de tribulación, no hay mejor solución, hermanos. O sea,
A ver, no me malentiendan. Tenemos que usar los medios. ¿Sí? ¿Tienes algo? Úsalo. Es decir, el enfermo tiene que acudir al médico. Si tienes un problema legal, desde luego tienes que buscar un abogado. La estás pasando mal, se entiende que busques a tus amigos, pero antes que todo eso, buscas a Dios. Señor, ¿qué debo hacer? Guíame en este tratamiento. Pon a los médicos, pon al abogado correcto, porque híjole, qué difícil es ese asunto, ¿verdad? Nunca el Señor me ha guardado de consultar a un abogado, pero ¿qué tal son los abogados? Diga, tss. Y tenemos aquí entre nosotros, pero es que no vea, yo había visto unas cosas pasar bien tremendas. Pero lo primero y lo más importante, clamar a Jesús en busca de ayuda. Amén. Nadie puede librarnos, hermanos, como lo puede hacer Jesús. Por eso es importante entenderlo y que el día de mañana que comiences a atravesar una situación, Señor, lo que quieras, lo que me digan ustedes, primero el Señor. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Sí o no? Hay un momento de la historia en donde se va a encontrar con su hermano y él le jugó chueco y él lo sabe, dice, chin, y tiene, y levanta su oración y dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera. Acude primero a Dios. ¿Se acuerdan de Ezequías? Llega el profeta Isaías, está en cama, y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Y qué hace él? Se gira hacia la pared. Segunda de Reyes 23, por favor. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró. Mira dónde derrama su corazón. No con el doctor, no con el compadre, no con Bancoppel, no. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera a la mitad del patio, o sea, fíjate cómo responde Dios. Se acababa de salir de la habitación, va cruzando el patio, todavía no pasa ni la mitad del patio. Vino palabra de Jehová a Isaías y se detiene. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, verso 6, y añadiré a tus días. ¿Cómo ve? ¿Es mucho o es poco? Ya iba a morir. Así le dijera, te voy a dar 3 años más, y era como, me dice 15 años más. Vean por eso el valor de acudir a Dios. Pero fallamos mucho en ese sentido. Primero vamos a buscar al psicólogo, primero acudimos al banco y nos llenamos de ansiedad. Y por eso Pedro decía en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces cuando tú entiendes esto, dices, no, yo no me voy a llenar de ansiedad. Y vas, Señor, aquí está, descargo sobre ti todo esto. Me preocupa esto, me preocupa dónde anda aquel, qué anda haciendo aquella, todo. Y ya sales de ahí ligerito, echas toda la ansiedad. ¿Por qué creen que estos hombres hicieron esto con Jesús? Podemos obviar que esperaban una respuesta de Él y era que la sanara, ¿sí o no? Si no, no le hubieran dicho nada a Jesús. Y fue exactamente lo que hizo. Traducción al lenguaje actual dice, Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. Y en ese mismo instante, la fiebre se le fue. Ahora, tenemos que entender algo, hermanos, y es la soberanía de Dios. O sea, Dios va a responder a veces favorablemente
Pero a veces no. Como en el caso de Lázaro, dice, no, pues, vénganse, vamos a echar todavía una pancita. Y deja pasar 3 días y Lázaro muere. Ay, Jesús, qué mala onda. No, no es así. Y quizás Jesús responda a tu oración y te sane, o sane a tu familiar, pero quizás no. De que escuchó tu oración, la escuchó. Pero el resultado a lo mejor a ti y a mí no nos parece favorable, pero Él es perfecto. Y si se lo llevó, quizás es porque sabe que ahí va a estar mejor esta persona. Ya va a llegar al descanso, termina su carrera y nos toca a ti y a mí aceptar su soberanía. Amén. Tenemos que aprenderlo porque le batallamos mucho. Job dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos. ¿Se acuerdan de eso o no? Llega su esposa, están pasando una cosa ahí bien complicada. Todo le mueren los hijos de su ganado, está lleno de lepra, o sea, está bien mal. Y llega la esposa y le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Todavía intentas conservar tu integridad?, le dice su esposa. ¿Cuántos varones quieren una esposa así? Maldice a Dios y muérete. No debe ser así. Y tenemos que buscar en primer lugar a Dios y su voluntad. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oye, oraste y Dios te dijo no, dices gracias. Es que me gusta mucho, es que me quiero casar. No, obedeces y luego ya te enteras, oye, ¿qué crees que pasó? Que dices, uy, qué bueno que no me casé con él o con ella, ¿verdad? Que vas a comprar el coche y Dios dice no, y ya pues enojado y todo aceptas la voluntad de Dios y luego viene una devaluación o viene una cosa, ¿no? Dices, está bien lo que Dios diga. Jesús tiene autoridad, hermanos, sobre toda su creación, incluso sobre las enfermedades. Verso 31, entonces Él se acercó, le toma de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué hacía ella? Miren cómo Jesús se acerca. Y esta vez con un toque, o sea, el contacto, le trae la sanidad a esta mujer. Dice que la tomó de la mano. No pronuncia palabra alguna, según Marcos. Y la mujer se levanta y directamente a la cocina, a prepararle su comida sabática. No pierde el tiempo. Pero Lucas nos narra en su evangelio esta misma situación y como es médico, miren lo que agrega Lucas 4:39. Como médico dice, se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre, aquí sí hay palabras, y la fiebre le dejó. El punto es lo mismo, la autoridad de Jesús, que hasta la fiebre se le sujeta. ¿Todos hemos tenido fiebre alguna vez? Si alguien no, levante su mano. Todos, ¿no? Muy bien. Todavía me acuerdo cuando le pusieron la vacuna a mi esposa, la primera del COVID. No, hombre, se puso, temblaba. Y le dije, a ver, ven, te abrazo y voy a orar por ti. Y se calmó. Pero es bien feo, ¿no? Tiemblas, sudas, no sabes si tienes frío o calor, te tapas y te destapas. Es muy incómodo y es doloroso. ¿Sí? Cuando finalmente te deja la fiebre, queda uno como desguanzado, decimos en México, ¿no? Como así como aguado, como que no tienes energía, como que estás desbalanceado. Pero esta mujer leemos que inmediatamente y le servía. Y me llama mucho la atención, ¿no es el servicio, hermanos, nuestra mejor manera de darle las gracias a Jesús? A ver, voy a repetirlo. ¿No es el servicio la mejor manera en que tú y yo tendríamos de decirle, gracias Jesús por la obra que hiciste en mí? ¿Y luego? ¿Por qué no estamos sirviendo a Dios?
Y no estoy hablando de la iglesia. No, que sea sugiero, maestro, predicador. No. Allá donde estás tú, dando testimonio de Dios, de su salvación. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Yo creo que es tiempo de que te detengas a meditar en esto. Y que quizás cuando quieras ya servir a Dios, que digas, no, ahora sí ya me puse las pilas, ya vas a estar viejo. No es un insulto, todos vamos para allá. Yo hubiera querido comenzar a servirle hace muchos años, pero el tiempo no se detiene, hermanos. Y tú estás ahí como, no, pues sí. Y te estás haciendo más grande, ¿sí sabías? ¿O solo yo? También dice, sí, no, dice, no me la voy a quedar y me lanzan. Se está poniendo canoso y calvo, pastor, sí. Voy a concluir. Hoy, a la luz de las Escrituras, podemos reconocer la autoridad de Jesús, ¿cierto? Ya está súper claro. Pero voy a terminar con esta pregunta para ustedes. ¿De qué manera se puede utilizar las demostraciones de autoridad de Jesús para difundir el Evangelio hoy? ¿No crees que te debiera dar toda certeza? Lo que sea, en tu propia vida y en la vida de otras personas, busca a Jesús. Busca a Jesús, Él te va a liberar. Busca a Jesús, Él puede restaurar tu matrimonio. Busca a Jesús, Él puede... Esa es la verdad. Y olvidamos ese poder y esa autoridad que tiene Jesús. Apocalipsis 21, 4 y 5. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo sé de algunos que han estado sufriendo últimamente. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vivamos a Jesús, conozcamos a Jesús personalmente, que tú puedas experimentar ese poder, esa autoridad de Jesús en tu propia vida. Y en natural, de forma orgánica, tú vas a poder compartir el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Y Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu ayuda, Dios, para explicar tu palabra. Tú sabes que he tratado de ser sencillo, Dios. Pero hay personas que no tienen un corazón correcto todavía para buscarte. Yo te pido por ellos. Ablanda su corazón, Señor. Todavía hay dureza, todavía hay dudas. Pero tú eres maravilloso, Jesús. Y tuviste compasión con ese hombre, con tus discípulos y con toda tu creación al ir a la cruz. Ten compasión de nosotros, Dios. Quita toda dureza de nuestros corazones. Permítenos venir a tu casa, Dios, expectantes, con hambre, con sed, de poder conocerte un poco más cada domingo, cada miércoles. Que tus palabras, Señor, que tu autoridad sea sobre nosotros, para que podamos conocerte personalmente y como ese hombre ser libres. ¿Cuánto tiempo estuvo oprimido? ¿Cuánto tiempo deseaba, Señor, la libertad y tener una vida normal, como antes de que ese demonio habitara dentro de él? Y finalmente un día, sin desearlo, te conoció. Y reprendiste con autoridad a ese demonio y tuvo que salir de él. Y seguramente ese hombre habló de ti, Señor. Habló de Cristo en todos lados. Yo era así, yo vivía así, tenía esto, pero Él me liberó. Con autoridad. Cayó a ese demonio y lo expulsó de mí. Y de eso se le fueron los días hablando. A todos
Y él mismo a solas decía: gracias, gracias Dios. Y volvió a esa sinagoga el resto de sus días lleno de gratitud. Seguro que sí. Haz tu obra en nosotros, Dios. Toca nuestros corazones, Señor, y gobierna con autoridad nuestra vida. Reprende todo aquello que nos separa de ti, Señor. Destruye todo argumento, Dios, que se levanta con altivez en contra del conocimiento de tu Hijo. Abre nuestros ojos, desembota nuestro entendimiento y nuestros oídos para poder escuchar tu dulce voz, que siempre nos llama a libertad. Una libertad maravillosa que conseguiste solamente tú, Jesús, en esa cruz. Y el costo fue tu vida, fue sangre. Gracias por esa preciosa sangre, Jesús. Hoy te decimos: valió la pena, Señor. Y la recibimos y nos arrepentimos, Señor, por esa vida, esa forma de vivir que teníamos alejados de ti, que nos metió en tantos problemas, pero al final escuchamos tu voz diciendo: ven, sé libre. Gracias, Señor. Que tu palabra nos acompañe, Señor. Te llevamos con nosotros, no te queremos dejar aquí en el templo, sino que vayas a nuestras casas y que tu Espíritu nos recuerde esas palabras y que te quedes con nosotros en nuestros hogares, en nuestros corazones, y podamos entregarte todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, y que seas tú el primero al que busquemos siempre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.